La historia comienza en Canadá, donde, debido a la sobrepoblación, el gobierno ha prohibido tener más de un hijo. Nadie tiene permitido tener un segundo hijo, incluso si su primer hijo muere. Cualquiera que rompa esta ley es enviado a la prisión más peligrosa del país. Hay una seguridad muy estricta en la frontera canadiense, donde las personas son revisadas completamente antes de poder cruzar. La película de hoy se llama Fortress estrenada en un coche. Un hombre llamado John, que fue una vez soldado, viaja con su esposa Karen. Karen lleva un chaleco magnético debajo de su abrigo. Ella está realmente embarazada y quiere irse muy lejos para dar a luz a su segundo hijo. El chaleco ayuda a ocultar su embarazo durante los controles de seguridad, mientras los soldados revisaban las pertenencias de todos. Arrestaron a una chica por estar embarazada. Karen se asustó aún más al ver que la chica era arrestada, pero su chaleco magnético la salvó durante la revisión. Después de salir, uno de los soldados notó el chaleco magnético de Karen. Muchos soldados comenzaron a perseguirlos de inmediato, para salvar a su esposa y a su bebé. John le dijo a Karen que corriera mientras él se quedaba atrás para detener a los soldados. John fue capturado y llevado a una prisión con otros prisioneros. Esta prisión se llamaba Fortress la cárcel más avanzada del país, construida en medio de un desierto. Escapar de allí era casi imposible. Cuando los prisioneros llegaron, los guardias los revisaron completamente otra vez. Los guardias incluso realizaron una revisión de cuerpo completo antes de moverlos más al interior. Después de eso, los prisioneros fueron llevados a una sala donde se les implantó un rastreador de alta tecnología en el estómago. Si algún prisionero rompía las reglas de la prisión, el sistema se activaba y les destrozaba el estómago. El director Poe explicó las reglas. Si un prisionero cruzaba la línea amarilla, sentiría un dolor severo en el estómago, y si cruzaba la línea roja, moriría. Sus palabras llenaron a los prisioneros de miedo. Un prisionero asustado accidentalmente pasó la línea amarilla y se desplomó de dolor. Luego tropezó hacia adelante y cruzó la línea roja por error. Su estómago comenzó a hincharse rápidamente, y en pocos momentos, explotó. Tras presenciar esta escena horrenda, los prisioneros comprendieron lo mortal que era el sistema. Luego fueron llevados bajo tierra en un ascensor hasta la cárcel principal, ubicada a 30 pisos de profundidad bajo la superficie. John fue colocado en una celda con un prisionero llamado Nino. Para evitar que los prisioneros escaparan, se instalaron rayos láser afuera de cada celda. John pronto conoció a otros prisioneros, incluidos de ella Abraham. Antes de dormir esa noche, Abraham advirtió a John que no soñara. Una vez que todos se durmieron, un robot vino a revisarlos usando tecnología avanzada. El robot escaneó la mente de John y accedió a sus sueños. En el sueño, John vio a su esposa Karen. Desde la sala de control, el director Poe también vio el sueño y notó a Karen. Como soñar no estaba permitido, Poe activó el dispositivo de seguridad de John. Un dolor intenso en el estómago lo despertó de inmediato. Este fue su primer castigo aterrador por romper las reglas de la prisión. Al día siguiente, mientras trabajaban, un preso llamado Maddox intentó intimidar a Nino. John intervino rápidamente para salvarlo. Para detener la pelea, un robot activó los dispositivos en sus estómagos, causando un dolor extremo. Después de esto, los tres fueron llevados a una pequeña celda láser y cuestionados sobre quién empezó. Asustado de Maddox, Nino guardó silencio, pero John asumió la culpa. John fue llevado a la oficina de Poe, donde Poe miraba en secreto a Karen bañándose. Se reveló que Karen también había sido capturada y enviada a la prisión. Poe empezó a torturar brutalmente a John y Karen para quebrar su espíritu. Más tarde, Abraham le dijo a John que todas las mujeres estaban en los pisos A y B, lo que significaba que Karen probablemente estaba allí. Esto dio a John una pequeña esperanza de verla de nuevo. Mientras tanto, Karen estaba en la cárcel de mujeres con otra embarazada. Cuando la otra mujer sintió un dolor intenso en el estómago, los guardias se acercaron de inmediato. Los guardias se la llevaron a la fuerza sin dar explicación. Karen comprendió que algo terrible le hacían a los recién nacidos. Miedo y sospechas llenaron su mente mientras pensaba en su propio hijo. De vuelta en la prisión de hombres, Maddox atacó a John y estalló una feroz pelea. Karen, desde su piso, vio a John peleando y quedó impactada. La pelea fue intensa, pero de repente John empujó a Maddox desde una altura. Maddox apenas logró sostenerse del borde para salvarse. Desde su oficina, Poe ordenó a John matar a Maddox, pero John se negó. En lugar de matarlo, John salvó a Maddox, mostrando humanidad incluso dentro de la fortaleza. Enfurecido por la desobediencia, Poe activó el dispositivo en el estómago de Maddox, que explotó al instante. Antes de que los guardias retiraran el cuerpo, John retiró hábilmente el dispositivo de Maddox y lo entregó a Nino. Ese pequeño acto resultaría muy útil más adelante. Después de esto, Karen fue llevada a una sala aparte, donde vio a John atado a una gran máquina giratoria llamada cámara de borrado mental . Poe había enviado a Karen allí para convencer a John de obedecer sus órdenes. Cuando ella se negó, los guardias la arrastraron afuera. La máquina comenzó a girar rápidamente, destrozando la mente de John. Este fue el castigo de Poe por la desobediencia de John. John empezó a revivir recuerdos de su entrenamiento militar y su boda con Karen. 3 días después, Poe llamó a Karen a su oficina. Él no entendía cómo John había sobrevivido a la máquina tanto tiempo cuando la mayoría moría en una hora. Poe entonces le hizo una oferta a Karen. Si se divorciaba de John y aceptaba estar con él, liberaría a John y a su hijo no nacido. Pensando en su esposo y su hijo, Karen aceptó a regañadientes. Cuando John regresó a su celda, parecía un cuerpo sin vida. No hablaba con nadie, permanecía en silencio y ya no sentía dolor físico. Mientras tanto, Karen comenzó a vivir con Poe. Ella fingía aceptar su oferta pero en secreto observaba todo a su alrededor. Una noche, Karen vio a Poe sentado en una silla con cables conectados a su cuerpo. Se reveló que Poe había sido modificado en un humano avanzado. No necesitaba comida, agua ni sueño. Una vez al mes se conectaba a los cables para consumir aminoácidos, su única fuente de alimento.
Karen también descubrió la horrible verdad sobre los bebés nacidos en prisión mediante múltiples operaciones. A los bebés los convertían en humanos avanzados como Poe. El objetivo era crear un mundo libre de hambre, sed y debilidades humanas. Pasaron 4 meses, pero la condición de John no mejoraba. Seguía sin responder, perdido en su propio silencio. Abraham le dijo a John que la barriga de Karen crecía y que pronto nacería su bebé, pero John no se movió, solo una lágrima rodó por su mejilla. Esa noche, Karen engañó a Poe para que bebiera mucho alcohol hasta quedar inconsciente. Luego usó el panel de control para entrar en los sueños de John. En el sueño, John era un niño atrapado en un pozo. Karen lo alcanzó y lo sacó, lo que devolvió a John a la vida en el mundo real. Al verlo despierto y mejor, todos los cercanos a él se sintieron aliviados. John decidió escapar de la prisión con Karen y pidió ayuda a Abraham. Abraham aceptó arriesgarse por el bien de John. Más tarde, Nino le dio a John el dispositivo de seguridad que habían quitado del cuerpo de Maddox. Resultó que su amigo Dee, que era experto en informática antes de llegar a la prisión, decidió analizar el dispositivo a fondo. Esto dio al equipo una nueva esperanza. Mientras tanto, Karen logró robar un objeto parecido a un diamante de la habitación de Poe. Cuando estaba a punto de ser atrapada, lo escondió rápidamente en su boca. Al día siguiente, Karen entregó en secreto el objeto a Abraham y le pidió que lo llevara a John. La verdad fue revelada, el objeto parecido a un diamante era en realidad un mapa detallado de toda la prisión. Con ese mapa, comenzaron a planear su escape cuidadosamente. La historia continuó mientras John y los otros prisioneros estudiaban el mapa y descubrían que podían salir de la prisión por el sitio de construcción. A la mañana siguiente, Abraham devolvió el mapa a la oficina de Poe para evitar sospechas. Mientras tanto, Dee descubrió cómo funcionaban los dispositivos de seguridad implantados en sus cuerpos. Él descubrió que los dispositivos contenían imanes poderosos y, con este conocimiento, lograron retirar los rastreadores. El equipo finalmente estaba listo para ejecutar su plan. Colocaron sus rastreadores en una tubería del área de construcción y fingieron pelear entre ellos. Cuando el robot guardia notó la pelea, activó los rastreadores. Los dispositivos explotaron, reventando la tubería y creando una ruta de escape. Sin embargo, Poe descubrió rápidamente el intento y liberó aire extremadamente caliente en las tuberías para detenerlos. El calor intenso hacía casi imposible avanzar, y algunos prisioneros sufrieron graves quemaduras. A pesar de esto, John, Karen, Nino, Abraham y Dee siguieron adelante con determinación. Al acercarse a la salida, los guardias comenzaron a disparar contra los prisioneros que escapaban. John luchó valientemente para detener a los guardias y dar tiempo a los demás para escapar. Karen y Nino lograron avanzar en medio del caos. Robots de alta tecnología empezaron a disparar balas contra todos los prisioneros, atrapándolos en la tubería. Un prisionero asustado intentó regresar a la prisión, pero los robots lo mataron a tiros. Mientras tanto, Abraham corrió para rescatar a Karen pero se enfrentó a Poe. En un momento brutal, Poe mató a Abraham, y los guardias arrastraron a Karen, planeando convertir a su hijo no nacido en un humano avanzado también. Mientras tanto, el equipo de John logró destruir uno de los robots, pero para su sorpresa, descubrieron que en realidad eran humanos avanzados. John tomó un arma y luchó para regresar a la prisión. Finalmente, el grupo entró en un ascensor y subió, buscando a Karen. Llegaron a la cabina de Poe, donde John vio a Karen en una pantalla. Los doctores estaban extrayendo a la fuerza a su bebé. John amenazó a Poe para detener la operación, pero Poe ya no era el director oficial, así que nadie lo escuchó. En ese momento, un robot los reconoció y atacó. John se movió rápidamente, y la bala golpeó a Poe en su lugar, matándolo al instante. Tras la muerte de Poe, Dee intentó detener a los doctores usando el panel de control, pero antes de lograrlo, un soldado le disparó. John vengó la muerte de Dee. Con la última fuerza de Dee, logró apagar todo el sistema eléctrico de la prisión. Con el sistema de seguridad desactivado, todos los prisioneros pudieron escapar. Solo John y Nino se quedaron atrás, corriendo para salvar a Karen. La liberaron de los doctores y la sacaron en un camión de la prisión. Los tres cruzaron la frontera mexicana antes de detenerse finalmente. Karen estaba a punto de dar a luz cuando de repente el camión empezó a moverse solo. Resultó que la prisión aún controlaba el vehículo de forma remota. El camión atropelló y mató a Nino, devastando a John. Él salió corriendo para investigar mientras Karen se refugiaba en una choza. John hizo explotar el camión, pero lamentablemente chocó contra la choza y atrapó a Karen debajo. John buscó desesperadamente a su esposa, y en el momento justo, ella logró escapar ilesa. Karen estaba a salvo, sosteniendo en sus brazos a un hermoso bebé. Al final, John y Karen tuvieron éxito en salvar a su hijo. Al mirar a su recién nacido, sintieron pura felicidad. Juraron proteger a su hijo a toda costa, sin importar los peligros que vinieran. ¿Cuánto amas a tus padres? Compártelo en los comentarios con solo una línea.